Hola, buenos días. Sean todos bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este devocional de la Iglesia Bíblica Torre Fuerte, correspondiente al martes 21 de julio del año 2020. Este domingo pasado empezamos a estudiar el texto de acuerdo al devocional que muchos de ustedes utilizan, Tiempo con Dios, el texto que es ahora el libro de Romanos. El libro de Romanos tiene dos secciones principales, del capítulo 1 al capítulo 11 y del capítulo 12 al capítulo 16. Hace, yo creo que más de 25 años, creo que más de como 30 años, yo prediqué todo el libro de Romanos, párrafo por párrafo, versículo por versículo, y tardé más de 2 años y casi 90 mensajes para terminar el libro. No vamos a hacer esto el día de hoy ni en estos devocionales, pero sí queremos tocar unos puntos importantes de cada párrafo que vamos a estar observando y viendo en estos días. Del capítulo 1 al capítulo 11, ahí Pablo, el apóstol a los gentiles, el teólogo de la iglesia, nos da una base teológica bastante profunda de los tiempos de Dios y también de la gracia de Dios y la fe para poder ser justificados, perdonados o salvados. Del capítulo 12 en adelante habla Pablo de la vida práctica como resultado de una fe en Cristo, de una salvación por gracia. El eje del libro prácticamente lo encontramos entre estas dos secciones, la teológica y la práctica, en el capítulo 12, versículo 1, en donde se nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuáles son esas misericordias? Los primeros 11 capítulos del libro de Romanos, en donde se nos explica de la gracia y la misericordia, el amor y la compasión de Dios. Os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Me gusta cómo lo pone la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, y que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Hoy nos toca ver la tercera sección de este libro maravilloso, desde el domingo primera lección, ayer segunda lección y hoy tercera lección, de los versículos del capítulo 1, versículos 18 al 25. Le voy a dar lectura a estos versículos en la versión Nueva Traducción Viviente. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios, y como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y, en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de 4 patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacer cosas viles y desagradantes entre sí. Cambiaron la verdad de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno
de eterna alabanza. Amén y amén. El título de este párrafo, que termina en el versículo 32, el último versículo del capítulo 1, es la ira de Dios contra el pecado, o en su Reina Valera, la culpabilidad del hombre. No tenemos el tiempo para desarrollar todo este texto, por lo tanto, quiero concentrarme en solo una frase que encontramos al final del versículo 20. Así que no tienen excusa para no conocer a Dios. Y se repite esto mismo en Romanos, el capítulo 2, versículo 1. No tienes ninguna excusa. Jesús ya había previsto esto en relación al hombre que pretende justificarse ante todo lo que él hace, aún en el pecado, y dijo lo siguiente, una observación muy astuta de Jesús, acerca específicamente de los judíos, pero podríamos poner ahí a todos los pecadores. Ellos no serían culpables si yo no hubiera venido a hablarles, pero ahora que yo les he hablado, no tienen ninguna excusa por su pecado. Así que en Romanos 12 nos habla principalmente de la revelación natural que nos manifiesta o pone en evidencia la deidad y el poder de Dios, y también añadiendo esta frase de Jesús de Juan el capítulo 15, la palabra hablada también nos deja sin excusa. ¿Quiénes son los que no tienen excusa? Dice el versículo ahí 18, todos los que son pecadores y perversos que detienen la verdad con su perversión. En primer lugar, esto se refiere a todos los que, conociendo a Dios o teniendo la oportunidad de conocer a Dios, algo acerca de Dios, no necesariamente su salvación, pero sí conocer algo acerca de Dios por su creación, no quisieron reconocerlo y darle la gloria que Él merece. Eso es lo que dice el versículo 19. Dice, ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se ha hecho evidente en su creación. Versículo 21. Ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. ¿Qué es lo que hicieron? En lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, dice el texto, rindieron culto a ídolos, en paréntesis, cualquier cosa que tome el lugar de Dios en nuestras vidas se convierte en un ídolo, sea un ídolo hecho por manos humanas, o sea, un objeto, una persona, una carrera, dinero, coche, casa, reputación, y podríamos poner ahí una lista larga de cosas que a veces nosotros valoramos mucho más, que buscamos como una prioridad, que no es buscar el reino de Dios. Todo lo que toma el lugar que Dios debe de ocupar en nuestras vidas, por lo tanto, sea material o inmaterial, se convierte en un ídolo para nosotros. Pensamos que los ídolos son para aquellos antepasados como en Israel. No, los ídolos todavía están con nosotros en el siglo XXI. ¿Y cuál fue el resultado de haber recibido el testimonio de la creación y haber creído más en una mentira, haber quedado como resultado confundidos? ¿Cuál fue el resultado de rechazar a Dios y no darle gloria ni darle gracias? Versículo 24 dice, Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Es peligroso rechazar a Dios. Es peligroso conocer de Dios y no reconocerle. Es peligroso conocer a Dios y no darle gracias. Es peligroso no glorificarlo y no adorarle en espíritu y en verdad, como le sucedió a aquellos que, habiendo testimonio amplio de la naturaleza para que reconocieran a lo menos el poder y la deidad de Dios, en vez de creerlo, en vez de buscarlo, hicieron lo opuesto, fueron en el camino opuesto. Como resultado, versículo 24, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y desagradantes entre sí. En segundo lugar,
Creo que se refiere, aparte de lo que se ve por la creación, la existencia y el poder de Dios, y por lo tanto quedan sin excusa ante Dios. También se refiere a aquel que ha escuchado la palabra de Dios y rehúsa creerla. Así lo dice Jesús, ¿no? En Juan 15:22. Ellos no serían culpables si yo no hubiera venido a hablarles. La palabra viva. Pero la palabra escrita también es la palabra viva. Pero ahora no tienen ninguna excusa por su pecado. Por lo tanto, todos los que están viendo y todos los que están escuchando esta transmisión, al ver la naturaleza alrededor y al escuchar la palabra de Dios, al leer la palabra de Dios, se van a encontrar sin excusa ante Dios si no lo reconocen, si no le adoran, si no le dan gracias, si no lo glorifiquen. Dice Romanos 14:23. El que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Eso es, cuando nosotros sabemos lo que es incorrecto, lo que no es aceptable ante Dios, y lo hacemos, lo sabemos y lo hacemos, eso es un pecado que se llama pecado de comisión. Santiago, el capítulo 4, versículo 17, dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Eso es, sabemos lo que debemos de hacer, pero no lo hacemos. En el caso de comisión es, sabemos lo que no debemos de hacer y lo hacemos. En el caso de omisión, que es lo que dice Santiago 4:17, sabiendo lo que tenemos que hacer, no lo hacemos. Ambos son pecados. El hombre trata de justificarse ante Dios en su pecado, de dar excusas de no obedecer a Dios, de no darle gracias, de no reconocerle, de no glorificarle, de no adorarle. Y esto ha sido cierto desde el inicio de la humanidad. Adán, el primer hombre creado, cuando Dios lo confronta en el huerto después del pecado de Adán y de Eva, le echa la culpa de su pecado a la mujer, diciendo, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol, el fruto del árbol, y yo comí. Eva tampoco quiso aceptar su responsabilidad y dijo a Dios, la serpiente me engañó y comí. La pobre serpiente ya no tenía a nadie que inculpar. Y después en el próximo capítulo, el capítulo 4, Caín, que mató a su hermano Abel, no quiso aceptar su responsabilidad al decirle a Dios, no sé dónde está mi hermano, ¿y soy yo acaso guarda de mi hermano? El hombre continuamente trata de justificar su pecado, de dar excusas por no reconocer, por no recibir, por no adorar a Dios, por no tener fe. No tengo tiempo, estoy muy ocupado. Nadie me dijo acerca de esto. Los cristianos son una bola de hipócritas y otras excusas semejantes. Déjame decirles, Dios no va a aceptar esas excusas. No puedes culpar a otra persona o a otro suceso por la falta de fe en ti. No puedes culpar a otra persona o a otra cosa por no haber creído en Dios, por haber rechazado a Dios, por haber ignorado a Dios, por haber abandonado a Dios y no darle gracias y no glorificarle. ¿No viste la creación? Te va a decir Dios, que testificaba de mi deidad y poder. ¿No ignoraste y rechazaste la palabra de Dios que leíste o escuchaste? Te va a preguntar Dios. No tienes excusa. Mi consejo hoy es que no ignores lo que Dios te está diciendo a través de su creación y la palabra de Dios. Si estás vivo y sano, todavía no es muy tarde para arrepentirte y creer en Jesús. Si estás vivo y sano, no es muy tarde de empezar, como dice Apocalipsis el capítulo 2, versículo 5, a hacer las obras de tu primer amor y fe en Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y nos avergüenza y nos apena cuando no la hemos obedecido, cuando hemos cometido pecados de comisión o de omisión, cuando no te hemos reconocido, no te hemos dado el lugar que tú mereces en nuestras vidas. Por todo eso te pedimos perdón el día de hoy.
Y, Señor, te damos gracias porque tú eres fiel y justo de perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ponemos nuestras vidas y este día en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Si tiene algún motivo de oración, por favor déjelo en el inbox del Facebook de la iglesia para poder incluirlo nosotros en la lista de peticiones que estamos nosotros preparando, a la cual estamos añadiendo todas estas peticiones para que podamos orar por ellas. Si quiere que un pastor ore personalmente con usted, puede hacerlo al terminar esta transmisión. En mi caso, mi celular y WhatsApp es 22 22 38 60 86. Otra vez, 22 22 38 60 86. También tenemos un número de emergencia las 24 horas al día que en el mes de julio está atendiendo Robero Zamora. Es el siguiente: 22 21 25 23 94. Voy a repetir: 22 21 25 23 94. Estén atentos, por favor, a nuestras páginas Facebook y también nuestra página web para cualquier anuncio sobre el regreso a reuniones presenciales. Todavía estamos en rojo, no es tiempo para decir cuándo, pero haremos ese aviso a través de nuestra página Facebook y web. Todavía no se ve claro cuándo podríamos regresar a tener cultos presenciales, pero les vamos a avisar por esos medios. Ya pusimos el protocolo aprobado para poder regresar a cultos presenciales en forma de video y también en forma de PDF en nuestra página web. Y también podrán encontrar el video en nuestra página Facebook en el muro. Tienen que bajar un poquito porque es una noticia de hace 2 días. O pueden ir a la sección de fotos bajo álbumes y buscar el álbum de videos. Ahí van a encontrar el video del protocolo de regreso. También lo pueden ver en nuestra página web en esos 2 formatos. Están basados, como ya dije, en los requisitos y sugerencias de la Secretaría de Salud para minimizar los riesgos de contagio al máximo. Por favor, consulten este protocolo para que estén preparados y evitemos así sorpresas a la última hora. Vamos a tener la escuela bíblica de vacaciones empezando este próximo lunes 27 de julio. Tienen que inscribir a su hijo, a sus hijos, pero todo es gratuito. Entonces se va a llamar la escuela bíblica, que va a ser del 27 al 31 de julio para los niños de 5 a 12 años de edad. 5 a 12 años de edad. Se llama en línea la escuela bíblica Expediente IP Descubriendo las Verdades de Dios. Hay 2 maneras de inscribirse. Puede mandar un mensaje inbox a la página Facebook Torre Kids. Torre y la palabra niños en inglés. K de kilo, I latina, D de dedo, S de Samuel. Torre Kids. Ahí pueden mandar un mensaje WhatsApp o pueden llamar también, pueden llamar, pueden poner un mensaje en Facebook Torre Kids, me estaba confundiendo. Y pueden también mandar un mensaje a este celular WhatsApp que es 22 22 77 45 45. Mensaje WhatsApp a 22 22 77 45 45. O también pueden llamar. El horario va a ser de 9:30 a las 13 horas. No se olviden que este es el último sábado del mes, por lo tanto les invitamos a conexión este próximo sábado a las 6:30 de la tarde. No se lo pierdan. Nuestra próxima transmisión virtual será este próximo miércoles 22 de julio a las 7:30 de la tarde. Gracias por acompañarnos en este breve devocional esta mañana. Nos vemos mañana en nuestro próximo devocional por uno de los pastores de la Iglesia Bíblica Torre Fuerte a las 9 de la mañana. Les esperamos entonces. Cuídense mucho en estos días, por favor. Que Dios los bendiga y que tengan un excelente día.